Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 60 del libro del profeta Isaías, del versículo 9 al 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Reconstrucción y Embellecimiento. Reconstrucción y embellecimiento. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: son los barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza. Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar, desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor tu Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. La gloria del Líbano será tuya, los bosques de ciprés, de abeto y de pino, para embellecer mi santuario. Mi templo será glorioso. Los descendientes de los que te atormentaron vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor y Sión del Santo de Israel. Los judíos serán convertidos y reunidos de su diáspora. El comercio mundial hallará su centro en Jerusalén, acudiendo las caravanas con las riquezas del oriente. Desde el occidente vienen las naves de Tarsis trayendo además de ricos tesoros a los hijos dispersos. Los extranjeros cooperarán en la reconstrucción de Jerusalén, que permanecerá tan segura que las puertas estarán continuamente abiertas. La nación que no se someta perecerá. Isaías habla de los deleites también ahora de la conquista. Los gentiles de este pasaje no son convertidos sino vasallos, no ganados a la causa sino conquistados. La Escritura siempre contempla muchos de los tales, en metáforas sobre las victorias y sus frutos, trabajo de extranjeros, inmunidad de todo ataque, tributo exótico y otras cosas semejantes. Dios promete el triunfo de su reino y la perpetua felicidad de su pueblo. El aparente imperialismo del pasaje no hace otra cosa que expresar la sobria verdad de que rechazar el dominio de Dios constituye siempre un acto de suicidio, y de que los mansos heredarán la tierra. Llevarán sus hijos con sus riquezas. Esta es una alusión a los israelitas esparcidos por el mundo entero, que regresan a su tierra trayendo consigo una abundancia de bienes materiales. Llevarán obreros que servirán a los suyos y que proporcionarán la mano de obra para la construcción de los muros de la ciudad. También edificarán el templo con todos sus adornos. Además, reconstruirán otras ciudades en Israel. Los extranjeros serán también sus pastores, labradores y viñadores. Los que por tantos milenios fueron los amos serán los siervos. Servirán a los que les habían servido. La referencia a las naves de Tarsis eran los barcos mercantes de primera clase que recorrían las aguas del Mediterráneo hacia el oeste hasta España. Y el tema que vemos aquí es la reconstrucción y el embellecimiento. Este cuadro de la restauración de Sión es muy gráfico, trasciende aún en el ministerio de la juventud de Isaías. Reconstrucción en riqueza y esplendor. Así como en otro tiempo los extranjeros habían destruido la ciudad, ahora extranjeros la reconstruirán. Con gráficos detalles, la promesa de Dios habla de un día en que la misericordia reemplaza a la ira. Las puertas de la ciudad estarán de continuo abiertas al comercio. Se recibirán homenajes de todas las naciones, y el esplendor llenará el santuario de Dios, y su glorioso
escabel. Los que un día despreciaron obedecerán a Sión, aclamándola como la ciudad eterna, la amada Sión del Santo de Israel. Dice Isaías que las naciones reconocerán a Israel. Israel ocupará la posición más sobresaliente dentro de las estructuras políticas, económicas, religiosas y sociales del mundo. Los extranjeros y los reyes ayudarán a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Esto es evidencia del favor y misericordia de Dios, en contraste con su ira. El flujo de riquezas en Israel será continuo. De cualquier nación que intente levantarse contra Israel perecerá y será derrotada. También se traerá madera desde el Líbano para hacer del templo una construcción hermosa para el Señor. Dios se refirió al templo como su santuario y el lugar de sus pies. La gente de otras naciones que odiaba a Israel reconocerá que Jerusalén o Sión es la ciudad escogida por Dios, el lugar de su morada. Hay este sentido en estos versículos, sobre todo cuando habla que los extranjeros trabajarán en la construcción y los reyes sirviendo al pueblo de Dios. Las cosas han sido invertidas. Ahora Dios está mostrando misericordia a la nación que anteriormente había castigado. No hay necesidad de cerrar las puertas de la ciudad porque no hay peligro. Al contrario, es importante dejarlas abiertas, ya que de día y de noche llegarán reyes y caravanas de riquezas. La destrucción aguarda a toda nación que no sirva a Israel en ese día. El Líbano envía sus mejores árboles para embellecer el contorno del templo. Los descendientes de aquellos gentiles que anteriormente hayan perseguido a Israel ahora reconocen a Jerusalén como la ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Sobre todo, Dios demostrará su gracia abundante. Debemos empezar con su promesa y luego vendrán todas sus misericordias. Muchos serán recibidos en la iglesia, aún de países lejanos. Cristo siempre está dispuesto para recibir a todos los que acuden a ella. La puerta de la misericordia siempre está abierta día y noche. Todos los que están en la iglesia serán hechos útiles para ella. Pero los que no se sometan al cetro de oro de Cristo, a su palabra y a su espíritu, los que no se sometan a las leyes, reglas de su familia, serán quebrantados por su vara de hierro. Las ventajas peculiares de toda nación y de toda clase de hombres se reunirán para embellecer la iglesia de Cristo. Debemos suponer que esto se cumple en la belleza de la santidad y en las gracias y consolaciones del Espíritu con que están adornadas y enriquecidas las ordenanzas del Evangelio. Bendito sea su nombre. Las puertas de Sión están siempre abiertas para los pecadores arrepentidos. En la época de Isaías, el ejército asirio invadió a Judá y sitió a Jerusalén. La fuerza militar asiria quiso arrastrar las murallas de Jerusalén y destruir la ciudad. Sennacherib, que en aquel momento era el rey de Asiria, se proponía esclavizar a los judíos. No tenía intención alguna de servirles. Isaías miró también al futuro y vio la llegada del ejército de Babilonia, que asimismo iba a sitiar a Jerusalén, a destruir la ciudad, y se iba a llevar a los judíos cautivos. Pero la visión de Isaías miraba aún más allá de la invasión de Babilonia. Los judíos reconstruyeron Jerusalén e incluso el rey persa les ayudó a que esto fuera posible. Pero el profeta vio más allá de este suceso. No vio una ciudad hecha de ladrillos y mortero o provista de muros y calles. Dios no promete que la ciudad de Jerusalén en Judea será construida nuevamente como una ciudad gloriosa y santa. Esas ideas siguen desviando nuestra atención de la verdadera visión. No buscamos un reino milenario en la tierra que tenga a Jerusalén como su cetro y capital. En lugar de eso, el profeta de Dios ve una congregación espiritual, la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Isaías dice que los extranjeros edificarán tus muros, quiere decir que los conversos extranjeros ayudarán a construir la iglesia. Los creyentes de todas las naciones contribuirán al crecimiento del reino de gracia de Dios en el corazón de sus fieles. Así oramos con toda repetición del Padre nuestro. Venga tu reino.
el profeta de Dios, ve a reyes que le sirven a su pueblo. Cuán diferente es ese cuadro de lo que Isaías conocía. Él observó a la multitud asiria fuera de Jerusalén, resuelta a invadirla. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, también vio a reyes extranjeros convertidos a la verdad y trabajando para construir la ciudad, es decir, la iglesia de Dios. En la experiencia del profeta, las puertas de Jerusalén estaban cerradas con barras para impedir que un ejército extranjero entrara en la ciudad. Estos versículos dicen lo opuesto. Las puertas están abiertas, nunca están cerradas. La invitación que hace Dios a creer presenta siempre una puerta abierta para cualquier pecador. Los que creen pueden entrar y cuando entran por fe pueden servirle al Señor voluntaria y rápidamente. Ellos le traen sus ofrendas al Señor, hombres, mujeres y niños de todas las posiciones sociales de la vida, incluyendo los poderosos, es decir, los reyes, como Isaías lo describe, han venido a confiar en Jesús y se han incorporado a su iglesia. Dios siempre les da la bienvenida a los que se acercan. Él nunca excluye a nadie que cree. Por tanto, las puertas permanecen abiertas. Dios ha preparado maravillosas bendiciones para todos los pueblos de la tierra. Jesús vino para todo el mundo. Las puertas de su iglesia permanecen abiertas en bienvenida para todos. Pero ¿qué hay de aquellos que no desean entrar por ellas? ¿Qué sucede con los que permanecen afuera de la incredulidad? Isaías nos recuerda, la nación o el reino que no quiere servirte perecerá. El profeta dice lo mismo que dijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 y 18. En el mundo antiguo se apreciaba al Líbano por sus árboles. De allí importó Salomón madera para construir un magnífico templo. Al describir Isaías la iglesia de los santos de Dios del Nuevo Testamento, la describe como un lugar hermoso. La descripción de la iglesia continúa en estos versículos. Además de la madera del Líbano, apreciamos otras dos verdades. Primero, la iglesia incluirá a antiguos enemigos de Judá y Jerusalén. Isaías dice que vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. En el futuro, algunos descendientes de los antiguos adversarios del pueblo de Dios del Antiguo Testamento vendrán a la fe. Segundo, estos conversos confesarán su fe en la verdad y llamarán a la iglesia ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Los extranjeros usan dos nombres para el Señor que son especiales en el Antiguo Testamento: Jehová, es decir, el nombre de Dios de la gracia libre y fiel, y el Santo de Israel, que es el nombre que Isaías ha empleado para Dios a través de toda su profecía. Estos extranjeros tienen la misma fe y guardan las mismas verdades que Isaías y que todos los fieles de Dios del Antiguo Testamento comparten y atesoran. Esta iglesia incluye a los creyentes de todos los tiempos. El versículo 9 ha descrito la afluencia de las flotas. La frase traducida, en mí esperarán las costas, puede ser traducida, hacia mí confluirán las flotas. La expectativa de la edificación de los muros, expresada en el versículo 10, es señal de que el profeta escribe antes de la llegada de Nehemías a Judá, cuando los muros de Jerusalén ya estaban en ruinas. Estos versículos del 11 al 17 describen las riquezas de las naciones destinadas a convergir en Sion. Ellas serán llevadas por los séquitos de sus mismos reyes. El versículo 13 vislumbra el esplendor del nuevo templo que en los días del profeta estaría en proceso de construcción y de alguna manera relacionado con la reconstrucción del templo. El versículo 14
aparece vislumbrar el sentimiento de los samaritanos. Ellos también llamarían a Jerusalén ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Hay una anotación sobre estos versículos, y es que como temen a Dios y han puesto su esperanza en Él, en el versículo 9 dice: todos ellos no se contentan con traer a los israelitas dispersos en occidente, sino que traen también sus tesoros, su plata y oro con ellos, es decir, la plata y el oro pertenecientes a los exiliados que regresan. Ya no volverán a ser robados de sus valiosas posesiones, y todo aquello de lo que fueron saqueados les será devuelto por los pueblos de los que los despojaron. Los aviones en los que tantos israelitas han vuelto a su país bien pueden compararse con las palomas que vienen volando. Los extranjeros así son presentados como aquellos que vienen a ofrecer a Sión no solo sus cosas, sino sus personas. Ellos serán quienes reedificarán los muros de Jerusalén, puesto que Jehová los admite en su pueblo. Alegremente se prestarán a este servicio que redunda en beneficio de ellos mismos. Los reyes ya mencionados en el versículo 3, acostumbrados a ser servidos, con gusto asumirán el oficio de servidores. Sus reyes te servirán. El resto del versículo 10 contiene frases que nos recuerdan el capítulo 54. La Jerusalén celestial, eterna, recogerá purificadas y sublimadas las bendiciones del reino milenario. Esto ha de ser tenido en cuenta al estudiar muchos lugares de estos capítulos, del capítulo 60 al 66. Por eso el versículo 11 tiene un extraordinario parecido a lo que dice Juan en Apocalipsis 21 de la Jerusalén celestial. No solo en el cielo, sino también en la Sión terrenal futura, la necesidad de cerrar las puertas de noche habrá cesado. En el cielo, porque allí no entrarán los ladrones; en la Sión terrenal futura, porque serán tenidos a raya con cetros de hierro. En Zacarías 14 hallamos profecías parecidas a las del versículo 12 de aquí de Isaías. Las leyes que emanen de Jerusalén habrán de ser obedecidas de buen grado o por la fuerza. A los servicios prestados por los árabes del oriente del país y por los países de allende del Mediterráneo se unen ahora los vecinos del norte, que ofrecerán sus incorruptibles maderas como hicieron para la construcción del primer templo. Recordemos que el Líbano era famoso por sus cedros. El versículo 14 resume en la voluntaria humillación que se imponen a sí mismos los que otrora humillaron y escarnecieron a Israel. El homenaje universal que las naciones tributan a Sión del Santo de Israel reconocerán en la capital del pueblo de Dios, la ciudad de Jehová, la ciudad que Dios protegió de modo especial y que ahora ha redimido definitivamente y exaltado sobre todas las ciudades y pueblos de la tierra. La referencia a las naves de Tarsis alude nuevamente a la riqueza del rey Salomón, que fue tan rico, tan poderoso y tan sabio, que reunió riquezas y sabidurías de todo el mundo conocido. Los extranjeros, tales como el rey Hiram de Tiro, ayudaron a construir el primer templo. Hoy los gentiles están levantando la iglesia, el templo de Dios. La ira se traduce por indignado en el capítulo 34, versículo 2. Entonces, dice en el versículo 10, aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Las puertas, como hemos dicho, estarán abiertas, tanto porque la ciudad es segura, como porque las puertas se deberán abrir para dejar entrar la enorme cantidad de riqueza de las naciones. Las puertas de Sión, se hace alusión a este versículo en Salmo y también en Apocalipsis. Salmo 87, perdón. La nación o el reino que no sirve a Sión, donde reina ahora Cristo, perecerá. En el reino que viene no habrá oposición al reino del Rey Salvador.
Y hay una importante anotación, porque dice que esto será perpetuo. Esta condición ahora de estación será perpetuo. La palabra perpetuo es olam. Probablemente esta palabra se relaciona con la que significa esconderse. Por lo tanto, este término connota la idea de tiempo desconocido, escondido, refiriéndose en lo general al futuro, aunque también puede referirse al pasado. Esta palabra puede hablar del tiempo que se limita a una vida individual, al que alcanza a varias generaciones, o al que extiende al principio de lo creado. Algunas veces la palabra se refiere a un periodo de tiempo que va más allá de la muerte. Así, esta palabra se usa naturalmente para referirse a Dios, quien es eterno y oculto. Hace alusión también a los pactos que no tienen fin, a los estatutos, a la salvación y al amor de Dios. La Biblia también describe la venida del Mesías, su reino y sacerdocio como perpetuo. Así que esta idea de perpetuo es mucho más completa que en español, porque solamente observemos la venida del Mesías, su reinado y sacerdocio como perpetuo, y podremos entonces comprender que esta palabra, olam en hebreo, es mucho más compleja que de lo que podemos pensar. Entonces, cuando sea que encontremos esta referencia en nuestras lecturas, pensemos en el sacerdocio de Cristo y su reino y su venida como perpetuos. Finalmente, los versículos 13 y 14 nos hablan de la gloria como la del Líbano. Sus suntuosos cipreses y pinos y bojes que glorificaron al primer templo, del mismo modo se va a decorar el templo nuevamente. Antiguamente el lugar de los pies del Señor estaba en el arca del pacto, más tarde en el templo y luego en toda la tierra. Estas referencias son interesantes. Primero, el lugar del descanso de los pies de Dios estaba en el arca del pacto. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Después Ezequiel escribe en el capítulo 43 que sus pies, el lugar de sus pies, está en el templo. Ezequiel 43, 7. Y finalmente, el estrado de sus pies es toda la tierra. Aquí mismo en Isaías capítulo 66, versículo 1, leemos eso. Y si observamos, los hijos de los extranjeros edificarán los muros y sus reyes te servirán. Es una promesa espiritual referente a la conversión de los extranjeros, primero al judaísmo y luego al cristianismo. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. Este versículo es un reflejo de Apocalipsis 21-25, donde se aplica a la nueva Jerusalén, al cielo. Aquí denota la Jerusalén de la restauración, típica del reino de Dios. En ambos casos se refiere a dos cosas: la seguridad de los habitantes de la ciudad y la llegada constante de adoradores de Dios. Las costas de Tarsis, probablemente estos términos se refieran a las islas y costas del Mediterráneo, incluyendo a España. Los extranjeros edificarán tus murallas. Esto contrasta con la situación después del destierro en Babilonia, cuando los israelitas no permitieron que los extranjeros participaran en los proyectos de construcción. Dios tratará a las naciones según su actitud para con Sión. Al contrario de la situación después del destierro en Babilonia, los que se nieguen a servir a Sión perecerán. Y la última imagen es los cipreses, los pinos y bojes, maderas empleadas en la construcción del segundo templo, según el versículo 13. Bosques de ciprés, de abeto y de pino para embellecer mi santuario, mi templo será glorioso. Esta frase, la gloria del Líbano, bajo la frase la gloria del Líbano vendrá a ti.
El profeta hace referencia a los grandes y famosos bosques de cedros, hoy desaparecidos. Hay muchas referencias en las escrituras a los cedros del Líbano. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 23. El salmista los nombra siempre en conexión a la alabanza. Dice que el Mesías tendrá la gloria y la hermosura del Líbano. Si revisamos un poco más atrás, en el libro de Isaías, encontramos esta referencia, Isaías 35:2. Dice, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Es importante que nosotros observemos que todo esto hace referencia a la gloria que el Mesías tendrá, la gloria y la hermosura del Líbano. No podemos imaginar cómo será, pero lo cierto es que será majestuoso. Imaginemos este bosque lleno de estos árboles, cipreses, abetos y pinos, árboles majestuosos, árboles que inundan con su belleza a la vista del espectador. Y asimismo, esta belleza será con la cual Dios inundará todo el lugar. Y no solamente nuestra vista, sino también nuestro corazón y nuestra mente. Así que esta reconstrucción y embellecimiento no solamente será por la confección del pueblo, no solamente será por la belleza, sino que también estarán ahí los extranjeros, pero sobre todo estará ahí también la presencia de Dios. Consideremos esto en nuestro corazón, consideremos esto en nuestra mente y seamos también alentados por estas porciones, seamos alentados por esta belleza de imagen y descripción de lo que será el reino que será construido con todos los creyentes, con todos los fieles alrededor del mundo, y sobre todo la belleza de contar con el reinado de Dios visiblemente. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido el descanso, porque nos has permitido, Señor, un lugar donde descansar, donde recostar nuestra cabeza, Señor. Te pedimos ahora por este día, por las actividades que podamos realizar, Señor, porque en todas ellas y en cada momento y en cada tiempo, Señor, podamos no solamente dar gracias y gloria a tu nombre, sino también testificar a otros, Señor, de lo que implica confiar en ti, depender de ti para todas las cosas, y sobre todo, Señor, saber que tú nos sostienes, nos guardas y nos vivificas en cada tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, las actividades de este día, ponemos en tus manos nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos de bendición a otros, pero sobre todo que podamos también transmitir la confianza que nos has dado, transmitir tu evangelio y transmitir la esperanza a aquellos que viven sin ella, transmitir tu paz a aquellos que se encuentran sin paz y que también ellos anhelen, Señor, conocerte. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque en todo y en todas las cosas nos haces vivir confiados y nos ayudas, Señor, en tiempos de dificultad, proveyéndonos de tu Santo Espíritu, Señor, para ser fortalecidos y edificados en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor inagotable y porque tu misericordia está también sobre nosotros. Y que por gracia, Señor, también nosotros, con tu gracia, podamos ser pasos útiles en tus manos. Todo lo ponemos en tus manos, todo lo rogamos a ti. Ponemos en tus manos nuestros anhelos, nuestros deseos, confiando, Señor, que tú has de contestar según tu voluntad y que ella es la mejor esperanza que podemos tener. Gracias, Padre, de todo esto. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.
Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.